Capítulo 426. En realidad, la figura de monarcas conjuntos no es algo tan extraño en España. Así que, ¿también quiere ascender al trono como consorte? Vaya. La declaración de Eugene en el Palacio de las Tullerías no fue simplemente un anuncio de pretensión al trono. Fue un evento donde Eugene proclamó directamente que él mismo obtendría el trono. A menos que hubiera una revolución en España que la convirtiera en república, si uno pretende obtener el trono debe tener una base legítima. Se requieren fundamentos legales, sanguíneos y tradicionales, así como linaje. Pero ni la familia Bonaparte, y mucho menos la familia Beauharnais, tienen motivo alguno para reclamar el trono. Si no fuera por Marie, claro está. Por otro lado, Marie, legítima heredera de la Casa de Borbón y nombrada sucesora provisional por el rey anterior Carlos IV, claramente tiene derechos sucesorios. En casos así, normalmente Marie se convertiría en reina y Eugene gobernaría como regente en calidad de consorte. Pero Eugene ha declarado que él mismo se convertirá en rey. Por supuesto, no es que no haya precedentes. Como en la Revolución Gloriosa Inglesa, España también tiene precedentes de monarcas conjuntos. Ante la despreocupada respuesta de Eugene, los ministros del gabinete del Imperio francés se relamieron. Cuando Jacobo II de Inglaterra fue expulsado, Guillermo, entonces estatúder de los Países Bajos, se apoderó del trono gracias a los derechos sucesorios de su esposa María, hija de Carlos II. En aquella ocasión, Guillermo y María ascendieron al trono como monarcas conjuntos. Incluso después de la muerte de María, Guillermo continuó gobernando como rey de Inglaterra. Así que la propuesta de Eugene no va necesariamente en contra de los intereses de Francia, pero hay un problema. No hay razón para que el imperio francés respalde a la hija de la Casa de Borbón, expulsada tras la revolución. Sin embargo, hay motivos para que el imperio apoye a Eugene, hijo adoptivo del emperador y aún virrey de la Nueva Francia. Eugene se dirigió a los ministros del gabinete imperial. Esto no es por mi interés personal. Si no es por su interés personal, podría simplemente reinar como representante de la reina. Siempre y cuando quede algo del reino, claro. Es precisamente eso de lo que estoy hablando. Todas las colonias al otro lado del Atlántico podrían desaparecer, Talleyrand. De repente, Eugene miró fijamente a Talleyrand. Si España sigue enredada en esta guerra. Cambaceres, Lebrun, Carnot y otros veteranos de la revolución y pilares del imperio guardaron silencio. De todas formas, Napoleón, sentado en la cabecera, ya había tomado su decisión. ¿Por qué deberían enemistarse con el virrey? Aunque es un asunto con altas probabilidades de fracaso, si el virrey tiene éxito, el vasto imperio colonial español podría caer en manos francesas. Sin embargo, Talleyrand, que ni siquiera era el ministro de Finanzas, seguía poniendo reparos a Eugene. Virrey, parece que ya ha tomado su decisión, pero ¿hay algo en lo que la madre patria pueda ayudar? Ya he comunicado los asuntos militares al mariscal Berthier. La guardia del virrey del cuarto cuerpo y mantener el segundo cuerpo de Massena. ¿Eso será suficiente? Lamentablemente, parece que incluso el general Massena está atascado frente a Madrid. Cuando Talleyrand se burló, Eugene sonrió levemente y respondió. Confío en que un ministro de Asuntos Exteriores sensato ayudará por su cuenta. Igual que los otros ministros del gabinete y el parlamento. Justo cuando Talleyrand iba a fruncir el ceño, Eugene puso la mano sobre la mesa del gabinete y dijo. Señores, esta es una guerra por delegación contra Inglaterra. Eso ya lo sabemos todos. No, aquellos que no son militares no lo comprenden exactamente. No es una guerra donde luchamos directamente contra Inglaterra, sino una guerra donde Francia e Inglaterra miden sus fuerzas usando España como escenario. La mano de Eugene señaló hacia el globo terráqueo en un rincón de la sala de reuniones del gabinete. El resultado determinará la hegemonía en el Nuevo Mundo. En resumen, es una guerra indirecta donde grandes potencias compiten entre sí en un país extranjero sin entablar una guerra total. No consume enormes cantidades de recursos y mano de obra como una guerra directa. Pero si se fracasa, hay que retirarse del país que ha servido de escenario para la guerra indirecta. Perder en la competencia por la hegemonía es entonces inevitable. Pero, ¿por qué España es importante en la competencia por el Nuevo Mundo? Actualmente, Inglaterra está en guerra con Estados Unidos.
Un campo de batalla que el virrey creó y luego abandonó, ¿no es así? Además, la Armada Británica está navegando hacia Nueva España y hacia el continente sudamericano, controlados por España. De repente, Eugene, ignorando a Talleyrand, se volvió hacia los ministros y afirmó: incluso si no somos expulsados de España, si tardamos demasiado, toda Sudamérica podría caer en manos inglesas. En realidad, esto es lo que ocurrió en la historia original. Después del colapso del Imperio francés en la historia original, Inglaterra, en lugar de presionar a España, apoyó los movimientos de independencia sudamericanos. Posteriormente, cuando Sudamérica y México se independizaron en la década de 1820, el capital inglés se introdujo, colocando efectivamente a toda la región bajo el dominio económico de Inglaterra. Si Francia hubiera conquistado completamente España o si la guerra española no se hubiera prolongado tanto, la independencia de Sudamérica no habría progresado tan rápidamente. De repente, Napoleón también asintió. Así que podríamos perder todos los intereses relacionados con el continente americano, incluida la Nueva Francia que tanto nos costó asegurar. Por ahora, los intereses no son tan grandes, Majestad. Pero si España quedara bajo la corona de mi hijo. Napoleón ignoró el consejo que el ministro de Finanzas Mollin le ofreció cautelosamente y exclamó: nuestro imperio francés controlaría casi todo el continente americano. Francia ya está en proceso de controlar la parte central de Norteamérica bajo el nombre de Nueva Francia. Además, la región de Canadá, que está siendo invadida con Felipe de Rusia al frente, tiene como fuerza principal a soldados nativos enviados por Francia. Y ahora conquistar España, que controla Nueva España, es decir México, y las regiones que en la historia original serían la Gran Colombia, Argentina y Chile. En esencia, Francia controlaría la mayor parte del Nuevo Mundo, excepto la costa este de Norteamérica dominada por Estados Unidos y la región de Brasil. Por supuesto, hay una trampa lógica aquí. La premisa de que Eugene, como rey de España, obedecería absolutamente a Napoleón. Talleyrand quería señalar ese punto, pero Eugene se le adelantó. Por lo tanto, pido su total apoyo, excepto en fuerza militar. A cambio, terminaré la guerra en el menor tiempo posible. Finalmente, Talleyrand decidió no hacer más observaciones y dejar que las cosas siguieran su curso. ¿Tiene algún método? En realidad, incluso Napoleón había fracasado en finalizar rápidamente la guerra española. Aunque Massena fue desplegado tempranamente, la situación no es fácil debido a la ofensiva de guerrillas de Wellesley. ¿Tendrá Eugene algún plan ingenioso? Eugene respondió como si fuera obvio. Han olvidado que en la época de los monarcas conjuntos de España, los españoles como entidad no existían. En ese momento, Talleyrand abrió mucho los ojos. El virrey, famoso por sus métodos extraordinarios, ahora está tratando de desmantelar España. El divide y vencerás no es solo una táctica del Imperio Británico, sino el mejor método de gobierno para cualquier conquistador. ¿Separar Castilla y León de Aragón? Marie preguntó dentro del carruaje, escoltado por la guardia, camino a Zaragoza. Originalmente, España no era un solo país. Hace cientos de años, cuando Isabel I y Fernando II se casaron, nació esta entidad política gobernada por una pareja real. ¿Entonces no ha sido un solo país desde entonces? No. Hasta la ascensión de Felipe, el hijo de Luis XIV, es decir Felipe V, España seguía siendo un sistema donde diferentes países solo compartían al monarca. Eugene desplegó un mapa y sus ojos brillaron. Ahora, volvemos al sistema previo al dominio de los Borbones. El llamado regionalismo es uno de los problemas que persistió en Europa hasta épocas posteriores. Y España era un país donde el regionalismo era particularmente intenso. Esto se debe a que originalmente era una entidad política formada no por conquista, sino por matrimonio real, uniendo países completamente diferentes con lenguas bastante distintas. Especialmente el antiguo reino de Aragón centrado en Barcelona y el antiguo reino de Castilla centrado en Madrid tienen una larga historia de competencia y matanzas mutuas. Pero, ¿no disgustaría eso a la gente de Madrid? Perspicaz. Un análisis preciso. La gente de la antigua Castilla estaría horrorizada. De hecho, las colonias del Nuevo Mundo originalmente pertenecían al reino de Castilla. Entonces, ¿no empeoraría la rebelión? Cuando Marie frunció el ceño, Eugene sonrió gentilmente para tranquilizarla.
De todas formas, toda España está sumida en sentimientos antifranceses. En lugar de eso, es mejor dividir y responder. Como si respondiera a sus palabras, se oyen disparos desde fuera del carruaje. ¡Bang! 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 Marie se sobresaltó, pero Eugene la abrazó y miró brevemente por la ventana. Junot, el comandante de la guardia del virrey, asintió con la cabeza y ordenó a los soldados que continuaran. Parece que también esta vez los atacantes solo realizaron un breve asalto antes de retirarse. Abrazando a la temblorosa Marie, Eugene le dijo: Bueno, eso no significa que no tengamos un plan para Castilla. No te preocupes demasiado. ¿Cómo piensas persuadirlos? Con todos odiándonos así. Tendremos que amenazarlos. Justo cuando Marie abrió mucho los ojos, Eugene sonrió fríamente. Diciéndoles que si la guerra continúa así, todas las colonias del Nuevo Mundo se independizarán. Eso es algo que realmente ocurrió en la historia original. De hecho, la razón por la que las clases dominantes del Nuevo Mundo, los criollos, pudieron rebelarse fue porque España, la madre patria, se debilitó por la invasión francesa. En cierto sentido, es la curiosa situación donde el causante original está haciendo la amenaza. Marie miró a Eugene con ojos dudosos. ¿Realmente funcionará eso? No necesitamos convencer al pueblo de Castilla. Solo necesitamos convencer a los grandes nobles. No suena como algo que diría un abanderado de la revolución. ¿Por qué es así? Eugene tocó ligeramente la nariz de Marie y respondió. Porque para el pueblo, tú eres la legítima sucesora declarada por el rey anterior. La pérdida del Nuevo Mundo no es una preocupación para el pueblo. Es un problema para las clases altas que siguen obteniendo enormes beneficios de las colonias de ultramar. Entonces, ¿cómo convencer al pueblo? Los que ahora se convierten en guerrilleros y disparan, todos son gente común que ha perdido sus campos y hogares debido a la invasión francesa. Aquí es donde la fe se vuelve importante, mi princesa, devota católica. Marie, que había estado parpadeando en silencio, se rió suavemente y se acercó a Eugene. Sabes que no puedes divorciarte nunca, ¿verdad? Según la doctrina católica. De repente, Eugene sintió que su corazón se encendía. Al momento siguiente, los dos amantes comenzaron a besarse apasionadamente dentro del carruaje. Desde fuera, el comandante de la guardia Junot silbó al ver el carruaje balanceándose, de manera bastante ruidosa. En Guadalajara, una pequeña ciudad justo delante de Madrid, el mariscal Massena del segundo cuerpo recibió a Eugene. Has lanzado una bomba nada más llegar, Freischütz. Eugene sonrió ante el gruñido de Massena y preguntó. ¿Por qué? ¿Es difícil soportar la rebelión popular? En Aragón estaban encantados. Pero los que tenemos que enfrentar son los antiguos castellanos. Espera un poco. De repente, Eugene miró alrededor de la ciudad y sonrió levemente. Destaca la cruz, algo difícil de encontrar en París después de la Revolución. Es el símbolo de una catedral. Parece que esta también es una ciudad donde viven ampliamente devotos fieles. Pronto llegarán noticias de Roma. ¿Qué noticias? La Santa Sede del Papa. De repente, Eugene entrecerró los ojos. La Orden de San Juan la traerá en nombre del Papa. Los fieles católicos tienen prohibido rebelarse contra el rey legítimo. Y además. Justo cuando Massena estaba a punto de sorprenderse, Eugene, sonrojándose, abrazó por los hombros a Marie, que estaba a su lado. En la Catedral de Madrid, bajo la bendición del cardenal Fesch, se celebrará el matrimonio de la reina María y el rey Eugenio. María, la pronunciación española de Marie. Eugenio es, por supuesto, el nombre español de Eugene. Así que Eugene ha decidido conmover a los corazones españoles apelando al catolicismo. Esta es mi carta, Masencia. Es, básicamente, la versión inversa del rumor de los franceses ateos que los ingleses utilizan en la guerra peninsular en la historia original. Capítulo 427. ¿Por qué fracasó el gran imperio francés en la conquista de España en la historia original? Probablemente porque ganaron la guerra, pero perdieron los corazones del pueblo. ¿Eh? ¿Qué dijiste? ¿Así de repente? No, es que Massena ha fracasado completamente en ganarse el apoyo popular. De repente, Eugene detuvo su caballo mientras cabalgaba junto a Hipólite. Ciertamente, Wellesley es hábil pintándonos como villanos.
En las afueras, donde ya se divisaban las murallas de Madrid, el pueblo estaba completamente vacío. Esto había ocurrido después de que el segundo cuerpo de Massena entrara, se retirara y luego intentara volver a entrar. Pero las paredes del pueblo estaban llenas de escritos. Fuera todos los invasores jacobinos. No a la reina extranjera. No al hijo del isleño. Arrancad las entrañas de los enemigos y dádselas a los perros. Sorprendentemente, los insultos estaban escritos en francés, no en español. Una cortesía para que los invasores franceses pudieran leerlos. Además, había indescriptibles insultos sexuales dirigidos a Marie. Hipólite, que seguía a Eugene, miró discretamente a Marie, que montaba un caballo blanco, y se relamió. Ate aterrador. Stepanie de Beauharnais, que les acompañaba como dama de compañía, parecía a punto de desmayarse. Sin embargo, la propia Marie mantenía la calma. Por supuesto, Eugene también. Los insultos escritos en las paredes del Palacio de las Tullerías en el pasado habían sido mucho peores. ¿Por qué te sorprendes? Vimos cosas mucho peores durante la Revolución. Bueno, sí, pero si no tenemos cuidado, podría estallar un motín tan pronto como entremos en Madrid. ¿No es por eso que hemos traído al enviado especial del Vaticano? En ese momento, el cardenal Fesch, con su sombrero rojo, que se acercaba desde lejos, chasqueó la lengua. Si estáis confiando en mí, os aconsejaría que lo reconsiderarais, virrey. O debería llamaros ahora majestad. Eugene sonrió y se acercó para caminar junto a Fesch. Por supuesto que no, tío abuelo. Confío en su santidad el Papa detrás de su eminencia, y en el arzobispo de Toledo. Realmente vendrá el arzobispo de Borbón y Vallabriga. Él también reconoció como rey a Fernando VII, que actualmente está prisionero. A mí puede que no me quiera, pero reconocerá a Marie como reina. Al fin y al cabo, son parientes. Luis María de Borbón y Vallabriga. Nieto de Felipe V y responsable de la sede arzobispal de Toledo, la más alta dignidad eclesiástica de España. Siendo Felipe V el segundo hijo de Luis XIV, pertenece a la misma casa de Borbón que Marie. Sin embargo, están tan distantes que Marie puso cara de incredulidad, a pesar de haber permanecido en silencio hasta entonces. Él es bisnieto de Luis XIV, y yo soy la nieta del tataranieto. Con esa distancia, ni siquiera se puede considerar pariente. Es suficiente con que no se oponga. Además, hay alguien más en quien confío. ¿Y quién es? Cuando Marie inclinó la cabeza con curiosidad, Eugene miró a través de su catalejo y asintió. Ahí viene. A lo lejos, sorprendentemente, se veía un jinete acercándose desde la dirección de Madrid. Tatata. Cuando repentinamente el jinete se acercó desde territorio enemigo, la guardia del virrey levantó sus armas. Sin embargo, Junot, el comandante de la guardia, sorprendido, detuvo a los soldados. Porque reconocía esa cara. Cielos, almirante Cisneros. Cisneros, el almirante de la Armada de Nueva España en el Nuevo Mundo, saltó de su caballo e hizo una reverencia. Ha pasado tiempo, Alteza, y virrey. Pronto deberé llamaros majestad, pero perdonad mis modales reducidos, ya que la coronación aún no se ha celebrado. Dios mío. ¿Cómo ha cruzado? Seguramente el Atlántico está bloqueado. Lamentablemente, Francia está bloqueada, pero Nueva España no, Alteza. Incluso Marie preguntó sorprendida, pero Cisneros respondió como si fuera lo más natural. Si lo pensamos bien, España sigue siendo aliada de Inglaterra. Esta situación refleja perfectamente el estado caótico de España. Para empezar, la España peninsular experimentó un golpe real en 1806 que cambió al rey. Con la intervención del embajador británico Richard Wellesley, España quedó cubierta de elementos pro-británicos. Por lo tanto, se unió a la coalición antifrancesa, y naturalmente, el bloqueo de las colonias españolas se suspendió. Esta situación continúa en 1807, incluso después de que la guerra de la Tercera Coalición prácticamente terminara. Gracias a esto, Cisneros pudo regresar sano y salvo. En cualquier caso, Cisneros no era especialmente pro-francés, y desde la perspectiva del gobierno español, tampoco tenía razón para mantener a un almirante competente atrapado en el Nuevo Mundo. Pero cuando Eugene y Marie, quienes habían controlado a Cisneros en el Nuevo Mundo, llegaron, la situación cambió. Increíble. Entonces, todos nuestros amigos del Nuevo Mundo han venido aquí.
No todos, comandante Junot. Por cierto, me pregunto si seguiré siendo comandante de la Guardia después de que España se normalice. ¿Por qué dice eso ahora, almirante Cisneros? No se preocupe por esas cosas tan pronto. Todo será decidido por nuestro nuevo rey, Su Majestad Eugene. Cuando Junot, que conocía bien a Cisneros, se rió y le dio una palmada en el hombro, Cisneros respondió con actitud severa. Será Su Majestad Eugenio. En cualquier caso, los amigos que mencionó están esperando. Eugenio, la pronunciación española de Eugene. Un nombre que enfatiza que, aunque Eugene se convierta en rey, será rey de España, no de Francia. Aunque, de hecho, la propia pronunciación Eugene es estadounidense. Sonriendo levemente, Eugene preguntó. ¿Cómo los convenciste, Cisneros? Les dije que la legítima reina había regresado. Los amigos de Galicia o Aragón no fueron difíciles de persuadir. El último amigo viene de una familia naval de renombre, así que fue más fácil para mí. Excelente. Eugene guió a Mary hacia Alcobendas, un pueblo al norte de Madrid. Vamos a conocer a los talentos de Iberia, Su Majestad. En la iglesia de este pueblo abandonado hay personas esperando a Eugene y Marie. Personas que, en la historia original, se convertirían en héroes de la guerra peninsular. En la iglesia de Alcobendas, José Rebolledo de Palafox se levantó de un salto mientras observaba la deteriorada estatua de la Virgen. Estoy realmente nervioso. ¿Qué opina, señor Álava? ¿Será esto una trampa? El general Álava, de 37 años, se ajustó ligeramente la gorra militar que llevaba puesta. Parece que Palafox está inquieto porque su tierra natal ha sido ocupada. Sin embargo, es precisamente en momentos como este cuando uno debe mantener la calma para negociar. José, mira, el general Joaquín Blaque también está tranquilo. Esperemos. No sé a qué nivel vendrá el negociador, pero dijeron que vendría un responsable. Los franceses secuestraron al rey. También quemaron Zaragoza, mi ciudad natal. Además, ¿no es el hijo adoptivo del emperador francés famoso por sus estratagemas? Esos son rumores infundados. Puede que use muchas estrategias en la guerra, pero nunca engaños. El general de brigada Miguel Ricardo de Álava, actual comandante de las fuerzas insurgentes de Madrid, habló con actitud serena. El problema no es el engaño. Es si la nueva reina y su consorte serán monarcas de España o marionetas de Francia. En la historia original, Álava es un famoso participante en Trafalgar. De hecho, se haría amigo de Wellington e incluso iría a Waterloo. También fue uno de los primeros generales en dar la bienvenida al rey francés cuando José se convirtió en rey de España, y cuando Napoleón ejerció presión, Valiente se unió a la resistencia. Sin embargo, ahora, en medio del rápidamente cambiante panorama político español, está defendiendo Madrid en lugar de unirse al ejército del Marqués de la Romana. Junto con Joaquín Blaque, quien también ganó renombre en la guerra peninsular. Blaque, que había luchado en diversas guerras desde la Guerra de Independencia de Estados Unidos hasta la Primera Guerra de la Coalición, respondió. No estoy tranquilo. Solo confío en el general Álava. Y tengo curiosidad por ver la cara del nuevo rey. De repente, Palafox, que miraba a los dos generales, se relamió. Parece que todos están dispuestos a aceptar a los monarcas conjuntos. José, entonces ¿a quién debemos seguir? Está claro que Su Majestad el Rey Carlos designó a la princesa María Teresa como su sucesora. ¿Acaso planean restaurar al Rey Carlos? ¿Cómo podríamos restaurarlo cuando ni siquiera sabemos dónde se lo han llevado los ingleses? Además, no quiero ni ver a Godoy regresar. Palafox tiene algo diferente a Álava y Blaque. Es de una familia distinguida de Aragón. En la historia futura, llegaría a ser capitán general de Aragón y lucharía valientemente contra los franceses. Sin embargo, no es un hombre cerrado de mente, ya que cuando el rey restaurado impuso una tiranía, se rebeló para defender la constitución liberal y fue exiliado. No obstante, albergaba una rabia hirviente hacia el ejército francés que había destruido su ciudad natal, Zaragoza. Entonces no tenemos más remedio que conocer a la nueva reina. Incluso si el comandante en jefe Castaños estuviera aquí, o si el marqués de la Romana hubiera recibido esta propuesta, habría enfrentado el mismo dilema. Ante las palabras de Álava, Palafox cerró la boca.
el marqués de la Romana, que se había unido al ejército británico, y el general Castaños, comandante en jefe del ejército español, aún mantienen su postura de resistencia contra Francia. Sin embargo, al final, en una monarquía, el ejército es el ejército del rey. Y María Teresa, que ha llegado a las afueras de Madrid, es claramente la legítima heredera designada por el rey anterior. Por lo tanto, es difícil no responder a una propuesta de diálogo. Especialmente cuando el intermediario es el almirante Cisneros, famoso como gran comandante naval del Nuevo Mundo. Sin embargo, un oficial de la guardia que estaba detrás de Palafox dijo con los dientes apretados. Aún así, ¿no deberíamos luchar primero y juzgar después? Álava inclinó la cabeza con curiosidad. ¿Quién es ese caballero? Ah, es Juan Martín Díez. Luchó conmigo en la batalla de los Pirineos. Es un oficial bastante valiente con un futuro prometedor. Entonces, debo tener esto en cuenta. Álava se acercó a Díez, que en la historia futura se haría famoso como un francófobo. Señor Díez, déjeme decirle claramente. Nuestro ejército español debe ser leal a su majestad el rey y luchar para proteger a nuestro pueblo. Entonces, si llega un monarca legítimo, ¿por qué deberíamos luchar? Díez no pudo responder ni una palabra. La verdadera razón por la que Díez se convertiría en un francófobo es porque su prometida sería violada y asesinada por soldados franceses. Sin embargo, como la guerra peninsular aún no se ha intensificado, este trágico incidente no ha ocurrido. Entonces, una declaración que me agrada mucho. Álava se sorprendió al ver a quienes entraban en la iglesia. Su Majestad. Todos los oficiales del Ejército de Defensa de Madrid que estaban en la iglesia se pusieron de pie. Saludos a todos. ¿Son ustedes quienes se convertirán en mis súbditos? Porque la candidata a Reina María y su prometido Eugene habían llegado personalmente a la iglesia. Por supuesto, Eugene había planeado conocerlos personalmente desde el principio. Miguel Ricardo de Álava, Joaquín Blaque, José Rebolledo de Palafox. La élite del ejército español, todos reunidos aquí. Los tres son héroes que pasaron a la historia en la guerra peninsular. Sin embargo, también fueron personas amistosas cuando Francia expulsó inicialmente al rey. Eran admiradores de la constitución liberal al estilo francés. Por el contrario, se convirtieron en rebeldes cuando Napoleón comenzó con el bloqueo continental e impuso un gobierno directo y coercitivo. Álava, con una actitud respetuosa pero firme ante Eugene, habló primero. Todavía no os hemos reconocido como rey, virrey de Nueva Francia. Sé que necesito vuestro reconocimiento para celebrar con éxito una coronación en Madrid. Si me reconocéis a mí y a María como reyes, vuestros derechos serán completamente garantizados. ¿Qué queréis decir? Eugene miró a Álava, Blaque y Palafox y dijo. Sé que los nobles españoles temen porque me han llamado abanderado de la revolución. Respetaré las tradiciones de España y reconoceré los derechos de la nobleza. Además, reviviré las antiguas cortes. Las cortes, la asamblea estamental de nobles. Es una declaración de que respetará los derechos de la nobleza. Sin embargo, las palabras de Eugene tienen otro significado para los españoles, no para los extranjeros. Desde que la Casa de Borbón se convirtió en la Casa Real de España, las cortes han desaparecido. De repente, Palafox preguntó tartamudeando. Espere, ¿está diciendo que también revivirá las cortes de Aragón? Así es. Dios mío, Majestad, eso. Justo cuando todos los presentes, excepto Marie, estaban a punto de sorprenderse, Eugene sonrió. ¿No lo dije? Yo, y Marie, respetaremos las tradiciones de España. En realidad, incluso la guardia detrás de Eugene, incluido Junot, todavía no estaba completamente sorprendida. No hasta que Eugene añadió una declaración más. Pero en el momento en que Eugene continuó hablando, incluso Junot quedó atónito. Este país volverá a ser una nación liderada por la nobleza. Aún así, ¿no me reconoceréis? Por mucho que amen una constitución liberal, todos ellos son nobles españoles. Naturalmente preferirían un país liderado por la nobleza, no por el rey. Y cuando un monarca que llega como conquistador ofrece directamente ceder poder, no hay regalo más sorprendente. Los tres militares, y todos los oficiales de la guardia, incluido Díez, se arrodillaron. Os seguiremos de buena gana, Majestad. Así se abrieron las puertas de Madrid.
con la condición de la descentralización del poder real. Capítulo 428. La guerra ya había comenzado, pero Francia nunca ha tratado a España con sinceridad. ¿No se sentirá ofendido Massena si dices eso? ¿Acaso tiene derecho a sentirse así cuando aún no ha logrado controlar toda España? Pero al menos ha ocupado Madrid. Eugene resopló ante las palabras de Hipólite, su ayudante principal. Una ciudad medio en ruinas, querrás decir. Madrid había caído nuevamente en manos del Imperio francés. Sin embargo, a pesar de que Eugene había persuadido previamente a todos los generales de la guarnición, una entrada sin derramamiento de sangre resultó difícil. Esto se debió a que los insurgentes no estaban formados por tropas regulares, sino por gente común que resistía a los franceses. Al final, aunque las puertas se abrieron desde dentro, apenas pudieron entrar después de una batalla callejera. Mientras Eugene caminaba por las calles de Madrid, donde aún flotaba el humo de la pólvora, se escuchó un escupitajo detrás de él. ¡Puaj! Parece que alguien está hablando mal de mí. Seguro que no. ¿Quién se atrevería a insultar a nuestro gran mariscal Massena? Virrey, no, futuro rey, ¿en qué demonios estás pensando? Massena, que inspeccionaba la ciudad junto a la guardia del cuerpo, miró fijamente a Eugene. ¿Qué idea es esa de crear un país para los nobles? Esto es una verdadera traición a la revolución. A diferencia de Augereau, Massena había sido bastante cooperativo con el Imperio francés. Sin embargo, también era un oficial revolucionario que había ascendido gracias a la revolución y sentía afecto por ella. Aunque el imperio civil pudiera ser solo una fachada bonita, había luchado por el valor de mantener la Constitución. Pero ahora dicen que Eugene, que se convertirá en rey en Madrid, ha declarado que creará un país de nobles. Incluso el normalmente afable Massena no podía evitar sentirse traicionado. Sin embargo, Eugene se mantuvo sereno frente a la ira de Massena. De repente, Eugene le preguntó. Massena, ¿por qué luchamos? ¿Qué? ¿Por la libertad? ¿La igualdad? ¿La fraternidad? No, tonterías. Luchamos por Francia. El país donde nací, donde crecí, donde he vivido. Esta vez, Eugene confrontó a Massena cara a cara. ¿Es beneficioso para Francia que España se convierta en una gran potencia? Pregúntese sinceramente. Su ímpetu era tal que incluso Massena se sentía intimidado. Además, pensándolo bien, las palabras de Eugene no tenían ningún error. La revolución no ocurrió simplemente para que la gente viviera igualitariamente bien. Massena, que había sido un suboficial plebeyo, sabía muy bien cuán ineficiente era el sistema dominado por los nobles. De hecho, ¿no había sido Eugene desde el principio un oficial nombrado por Robespierre? Bueno, sí, eso es cierto. Entonces pensemos en la Francia de antaño. ¿Cómo era Francia bajo Luis XVI, el padre de mi esposa? Era un desastre. Incluso peor que en la época de Luis XV. ¿No estaban causando problemas los parlamentos y los grandes nobles? No traficaba con contrabando sin motivo. Ante la respuesta de Massena, Eugene sonrió levemente. Exactamente, así es como será España. De alguna manera, al escucharlo, parece una elección muy sabia para los intereses nacionales de Francia. Pero un país que reconoce los privilegios de la nobleza es una idea extraña para un general del ejército revolucionario. Massena, con los ojos en blanco, añadió una objeción. Pero sería problemático si estalla una revolución. ¿Quién ha dicho que administraré el país tan mal? Es solo una forma de hablar. No, un país gobernado por nobles se convierte en un desastre en cualquier parte. No es casualidad que el despotismo ilustrado se pusiera de moda. El siglo XVIII fue la era dorada del llamado despotismo ilustrado. La emperatriz María Teresa, la emperatriz Catalina, el rey Federico el Grande. Todos ellos se proclamaron monarcas que implementaban la Ilustración, unificando y desarrollando sus países. Sin embargo, al final, la reforma por dictadura monárquica encontró sus límites y fue superada por la Francia revolucionaria. Eugene se encogió de hombros. Un país también puede fácilmente convertirse en un desastre bajo la dictadura de un monarca, Masencia. Además, esto no es malo para España. Permitirá que cada región se desarrolle autónomamente. Sin embargo, cuanto más escuchaba Massena las palabras de Eugene, más extraño se sentía. ¿Un monarca ilustrado que ejerce la dictadura, no le suena familiar?
Y que es monarca pueda crear un desastre, ¿no suena como una crítica a alguien? Reprimiendo su inquietud, Masena preguntó de nuevo. ¿Has obtenido permiso de Su Majestad la Reina para esto? Marie hace todo lo que le digo. De todos modos, no está muy interesada en la política. Eso es mientras no haya niños. Piensa qué pasará cuando nazca un hijo y quieras pasarle esa corona. Las mujeres cambian de opinión en ese momento. Como hombre casado y con más experiencia de vida, su observación es precisa. Actualmente, Marie solo mira a Eugene y sigue ciegamente sus elecciones. Pero, ¿qué pasará cuando tengan hijos? ¿Aceptará que el país que gobernarán sus hijos esté a merced de los nobles y sea, de hecho, un estado vasallo de Francia? Pero Eugene se dio la vuelta con una fría sonrisa. Masena, ¿cree que para entonces me conformaré con la corona española? Masena observó intensamente a Eugene, que se alejaba a caballo junto al comandante de la guardia, Junot. Si no está satisfecho con el trono español, ¿qué querrá Eugene en el futuro? Solo hay una posibilidad que le viene a la mente. Masena preguntó abruptamente a Hipólite, que aún permanecía a su lado. ¿Esto significa que debo ponerme en fila? ¿Apenas se da cuenta ahora? Bueno, quizás sea diferente si Charles crece y se vuelve tan grande como Su Majestad el Emperador. No, Su Majestad el Emperador tiene solo 38 años. Si asumimos que gobernará al menos 20 años más, para entonces el príncipe Charles también será adulto. Hipólite se rió y dio una palmada en el hombro de Masena. Vamos, piense, Masencia. Recuerde lo extraordinario que ha sido nuestro Eugene desde pequeño. Era el espectáculo de un simple general de brigada dando palmadas en el hombro de un mariscal, pero Masena no tenía tiempo para reprenderle por eso. Su mente daba vueltas. Criticas al despotismo ilustrado, un puesto superior al trono español y el imperio francés. Emperador. Apenas, Masena instruyó a los guardias cercanos a mantener silencio levantando un dedo y exclamó. Dile que no provoque conflictos entre familiares. No es bueno ponerse una corona, no, una diadema imperial, derramando sangre. Hipólite, que alcanzó a oírlo desde lejos, se rió mientras cabalgaba. Ya se está preocupando. A Eugene nunca le ha gustado la sangre. Jaja. Por supuesto, la preocupación actual alrededor de Eugene son las guerrillas de Madrid que podrían aparecer repentinamente. Afortunadamente, la persuasión previa de Eugene parece haber tenido bastante efecto. Oh, finalmente ha llegado. Arzobispo de Borbón y Vallabriga. Sin ningún ataque terrorista de las guerrillas, el arzobispo de Toledo llegó a la Catedral de Madrid. De hecho, había tanta gente desarmada que se agolpaba para ver al arzobispo de Toledo que los guardias estaban abrumados. Por supuesto, el arzobispo de Toledo, de origen noble, difícilmente estaría complacido con tal espectáculo. El arzobispo de Toledo, Borbón y Vallabriga, inclinó su cabeza ante Fesch con arrogancia pero cortesía. Hace tiempo que no nos vemos, su eminencia el cardenal Fesch. ¿Ha saludado a nuestra reina? Es verdaderamente hermosa. La he visto. Dejar a alguien así soltera hasta esa edad, la familia Bonaparte es realmente terrible. Hacia el arzobispo de la Casa de Borbón, que se burlaba del matrimonio demasiado tardío, Fesch sonrió suavemente y dijo. Por eso hoy celebramos la boda con la bendición de su santidad el Papa. Fesch, quien originalmente fue sacerdote en Ajaccio, Córcega, tiene la afabilidad característica de un sacerdote rural. Aunque Borbón y Vallabriga estaba lleno de orgullo por su linaje real, no podía simplemente ignorar a un cardenal designado por el Papa. Especialmente porque la nueva reina es la legítima princesa de la Casa de Borbón. De repente, tratando de cambiar de tema, el arzobispo Borbón y Vallabriga miró hacia el estrado. Allí se veía a Eugene de pie, vestido con ropas ceremoniales. He oído que Su Majestad el nuevo rey ha anunciado la reactivación de las Cortes. Supongo que sería como los Estados Generales en nuestra Francia. Correcto. Será más que eso. Significa que pretende desgarrar nuevamente este país que, desde la llegada de la Casa de Borbón, apenas se ha logrado unificar. El nieto de Felipe V, Borbón y Vallabriga, frunció el ceño. Los que no son de la realeza pueden aclamarlo, pero ¿será esto bueno también para Su Majestad la Reina, que es como mi nieta? Cuando la Casa de Borbón ocupó el trono español, ocurrió un incidente.
se unificó la España, que había sido un sistema de reinos unidos, bajo el gobierno central de Madrid. Fue entonces cuando se desmantelaron todas las cortes regionales, incluido el reino de Aragón que todavía existía en aquel momento. Por lo tanto, las únicas cortes que han sobrevivido hasta el presente son las Cortes de Castilla en Madrid. Pero Eugene dijo que reviviría las cortes en todo el país. ¿No significa esto que España, unificada después de una guerra civil, volverá a dividirse? No puede ser sino la destrucción de los logros de la Casa de Borbón. Sin embargo, Fesch, el clérigo de Bonaparte que había establecido su dinastía imperial sobre los cadáveres de la Casa de Borbón, simplemente sonrió. Bueno, pregúntele después de su ascensión. Vamos, debemos proceder con la ceremonia. Borbón y Vallabriga frunció el entrecejo, pero finalmente inclinó la cabeza. Entendido, Su Eminencia. Después de todo, ahora es la era de Bonaparte, no de Borbón. La majestuosa música de la orquesta resonaba dentro de la catedral. Tan, tatan, tatatán. La orquesta añadía acompañamiento elegante centrado en un brillante solo de piano. Era suficiente para hechizar los oídos de los ciudadanos de Madrid que miraban desde lejos al interior de la catedral abierta de par en par. Pero al ver el rostro del hombre que dirigía la orquesta, los nobles de bajo rango que conocían algo de música comentaban. Vaya, ese es Haydn. Dicen que ahora ya es viejo y casi no sale al extranjero. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Estamos en guerra. Supongo que el nuevo rey lo habrá obligado a venir. Incluso aquellos que no se alegraban de la coronación ahora reconocían la existencia del nuevo rey. Después de todo, una insurrección armada necesita a alguien que tome la iniciativa. Pero la Iglesia y los nobles ya han reconocido la ascensión de los nuevos reyes. Así que todos decidieron esperar y ver. Durante la ceremonia, el arzobispo de Toledo dio un paso adelante. El arzobispo Borbón y Vallabriga preguntó a Marie, vestida con un elaborado traje de novia al estilo francés. Ahora Su Majestad la Reina María se unirá en uno con su esposo Eugenio en el nombre de Dios. ¿Desea Su Majestad decirle unas palabras? Esto no es común en una coronación típica. Pero esta coronación tiene algo peculiar. Porque habrá monarcas conjuntos por primera vez en unos 400 años. De repente, Marie, con su velo, se dio la vuelta sosteniendo la corona. Yo María juro por Dios, mis antepasados y España, proteger la nación. Y además. Ante los nobles, ciudadanos y soldados que llenaban la catedral, Marie declaró. Proclamo que mi esposo, Eugenio, ascenderá como comonarca. Marie bajó la corona hacia Eugenio, es decir, Eugene Bonaparte. Eugene se arrodilló ante Marie, tomó la corona, se la puso en la cabeza y solo entonces se levantó. Este acto simboliza que el poder real de este país originalmente pertenece a los Borbones y que el trono proviene de Marie Therese. Justo cuando los nobles españoles estaban asintiendo, Eugene habló. Yo, Eugenio, declaro. Había cedido incluso en su pronunciación estadounidense que siempre mantuvo en Francia. Esto era natural para los nobles españoles, pero sorprendente para los soldados franceses presentes. Hippolyte, Massena y Junot lo observaban con los ojos muy abiertos. ¿Qué primera declaración haría Eugene, ahora convertido en Eugenio? Eugene continuó. Respetando la tradición de la antigua Hispania, reviviré el honor de los caballeros y restableceré las cortes. Hasta aquí, todo según lo esperado. Pero las palabras de Eugene no terminaron. De repente, los ojos de Eugene brillaron. Además. Expulsaré a Inglaterra, que invade los sagrados territorios del Nuevo Mundo. Una declaración de guerra contra Gran Bretaña. No hay negociación. Expulsarán a Inglaterra de esta tierra. Significa que están dispuestos a luchar en la guerra de Francia. En el momento en que hizo esta declaración, que difícilmente complacería a los nobles, clérigos y gente de España, Eugene exclamó. Nueva España pertenece a España. En ese momento, Álava fue el primero en ponerse de pie. Ciertamente. La historia de Inglaterra codiciando las colonias españolas del Nuevo Mundo es realmente larga. Porque desde la Guerra de los 7 Años, no solo invadieron Gibraltar, sino también Florida y otras colonias españolas. Por eso España tiene motivos para luchar contra Inglaterra, que viola su soberanía. Para proteger las colonias del Nuevo Mundo, conquistadas por los conquistadores, tierra de gloria.
Si quieren hacer del Atlántico un mar donde los españoles puedan viajar libremente de nuevo. El Nuevo Mundo pertenece a España. Oh, sus majestades el rey y la reina. Que vivan 10.000 años. Viva su majestad Eugenio I. Escuchando los gritos de nobles, ciudadanos e incluso soldados españoles, Eugene se volvió hacia Marie. Ahora es gloria o guillotina, Marie. Eso es lo que significa convertirse en rey. Marie lo sabe. Desde aquel momento en que vio a Eugene entregando una daga a Luis XVI. Desde que aceptó ese hecho, Marie tomó su decisión. Vivir con este hombre, o morir. Estaré contigo hasta el final. 1 de abril de 1807. Día de los Inocentes. Nacieron los comonarcas de España, el rey Eugenio I y la reina María I. Capítulo 429. ¿Quién puso fin a la era de Napoleón? Hay varios candidatos. Kutuzov de Rusia, Blücher de Prusia, o incluso el propio Napoleón. Pero el enemigo más reconocible es sin duda el vencedor de Waterloo en la historia original. Arthur Wellesley, un hombre que aún no es el duque de Wellington. Dios mío, es impresionante. Nunca imaginé que pudiera ganarse al pueblo de esta manera. Wellesley, ahora con 38 años, de la misma edad que Napoleón, exclamó con asombro. Aunque, en realidad, quien debería estar asombrado es otra persona. Wellesley se encuentra en Salamanca, una ciudad a 110 kilómetros al noroeste de Madrid. Ha avanzado en un semicírculo desde el sur, logrando evadir la atención de las tropas francesas. Aún así, habiendo perdido Madrid, la situación es peligrosa para el ejército británico. Esto se ha complicado, General Iron. Cállate, Clinton. Te dije que no me llamaras así. Oh, pero si solo significa que permanece firme como el hierro incluso cuando los hindúes se acercan. ¿Qué hay de malo en eso? Aquí también puede resistir como el hierro. Cuando su ayudante Henry Clinton bromeó con una sonrisa, Wellesley agitó la mano. Eso fue solo porque los fusiles de los hindúes eran un desastre, así que me estaba dando aires. Los subordinados del Naboo tienen armas de última generación. Presumir te puede matar. Wellesley y Clinton sirvieron juntos en la guarnición de la Compañía de las Indias Orientales en la India. En realidad, aunque la guarnición india pertenecía a la Compañía de las Indias Orientales, también era tratada como un ejército regular británico, como demuestra el hecho de que ambos hombres llevan insignias de general. Sin embargo, debido a su diferente consideración respecto al ejército metropolitano, los logros militares en la India a menudo no eran bien reconocidos en la madre patria. Aún así, los 30.000 hombres del ejército británico estacionados en Portugal siguen voluntariamente a Wellesley. Esto se debe a sus logros demostrados contra Massena hasta ahora. También influye el hecho de no tener a nadie más en quien apoyarse en tierra extranjera. De repente, el comandante de caballería Henry Paget habló. Comandante Wellesley, retirémonos por ahora. ¿Qué quiere decir, Lord Paget? Esto es difícil de manejar. Originalmente, la estrategia de nuestro ejército en la guerra peninsular era dispersar las líneas de batalla lo máximo posible y maximizar las insurrecciones populares. Destrozar el suministro francés. El general Paget, de 39 años, veterano que había luchado en Flandes desde la primera guerra de la coalición, negó con la cabeza. Pero ahora hay un rey legítimo y las regiones de Cataluña y Valencia se han puesto del lado del nuevo rey. No lo cambia todo esto. Cataluña y Valencia, es decir, la costa noreste de España. Esta área era territorio del antiguo reino de Aragón, con un sentimiento diferente al de Castilla, centrado en Madrid. Sin embargo, debido a su proximidad con Francia, históricamente ha sufrido muchas invasiones francesas. Además, como la Casa Real es de origen francés, es una región donde hierven los sentimientos antifranceses. Originalmente, Inglaterra, o más precisamente, el embajador Richard Wellesley, hermano de Arthur, planeaba aprovechar esto para provocar un levantamiento guerrillero en toda la región de Aragón. Si hubiera tenido éxito, al menos 50.000 insurgentes habrían hervido en toda la región de Aragón. Considerando que el Marqués de la Romana, que actualmente resiste en el sur de España, ha reunido un ejército de 200.000 hombres, sería suficiente para decidir la contienda. Sin embargo, debido a que Eugene ganó popularidad primero en Aragón, el plan de los hermanos Wellesley se ha descarrilado.
Caramba, el plan original de mi hermano era provocar un levantamiento en Zaragoza, Valencia y Barcelona. Hablando del embajador Richard, ¿dónde está? Tengo entendido que intentaba utilizar al antiguo rey. Está camino del sur. Gibraltar al menos debería estar seguro. Después de responder a Paget, Wellesley se relamió. Aunque con la movilidad que ha demostrado Eugene Freyschutz hasta ahora, no hay lugar seguro. De todos modos, debemos salir primero de Salamanca, general. Señor Hill, si fuera tan simple, ya nos habríamos retirado hacia Portugal. El marqués de la Romana se ha retirado a Bailén. Wellesley reprendió al comandante de infantería Rowland Hill, que sugería la retirada. Por supuesto, en la historia original, Wellesley lucha en Portugal. Pero eso fue porque mientras era llamado de vuelta a Inglaterra desde España, Francia lanzó un gran ataque y el frente español colapsó. Posteriormente, volvió a luchar junto con los insurgentes españoles desde Portugal, llevando la guerra peninsular a la victoria. Sin embargo, Rowland Hill informó con frialdad. Por el contrario, ahora estamos dispersos. Si continuamos así, el riesgo de ser derrotados uno por uno es muy alto. Wellesley, sumido en sus pensamientos, preguntó. ¿Ha llegado alguna noticia del regente Hall? No. Pero el teniente coronel Richard Fletcher está trabajando duro. Y el general Moore pronto vendrá de Londres a Lisboa. De alguna manera tenemos que resistir hasta que esa línea esté completa. TSK. El regente Hall se refiere al príncipe heredero que gobierna en lugar de la reina loca de Portugal, María. Richard Fletcher es el comandante de las tropas británicas estacionadas en Portugal. El general Moore es el comandante en jefe de la región ibérica nombrado por el gabinete, pero aún no ha llegado a la península. En ese momento, un soldado de aspecto rudo regresó apresuradamente desde las afueras de Salamanca. Comandante, tenemos problemas. Detrás del soldado se veían tropas que parecían una turba desorganizada. Para empezar, sus uniformes estaban en desorden y parecían carecer completamente de disciplina militar. Recordando por un momento su cuerpo de élite en la India, Wellesley chasqueó la lengua. ¿Qué problemas hay ahora? Señor Picton, no se altere. Y lávese antes de venir. ¿Cómo va a lavarse un explorador en el campo de batalla? Más importante, enemigo avistado al frente. ¿Qué? ¿Vio la bandera? ¿O simplemente tiradores? Cuando Wellesley preguntó sorprendido, el comandante de reconocimiento, teniente coronel Picton, agitó las manos y gritó. La bandera del león dorado. La bandera de Eugene, virrey del Nuevo Mundo. Claramente, Eugene, que debería estar jugando a ser rey en Madrid, había aparecido. Por supuesto, la llegada de Eugene no es una coincidencia. Enemigo avistado en las afueras de Salamanca. Eugene todavía viste el uniforme militar francés. Aunque el sistema militar español está muy por detrás del francés, tampoco ha tenido tiempo de preparar un uniforme. Inmediatamente después de la ceremonia de coronación, Eugene avanzó hacia el norte con solo la brigada de la Guardia del Virrey y las 3 divisiones de élite del segundo cuerpo, un total de 35.000 hombres. Esto se debe a que, en la historia original, también se produjo un enfrentamiento entre Inglaterra y Francia en Salamanca. Por supuesto, para Massena y Zerboni, que los seguían, esto se debía al éxito del reconocimiento. Ciertamente, bajo su Alteza, no, Su Majestad el Rey de España, La Salle es el mejor. Ya ha completado el reconocimiento y ha regresado. Hablando de estar bajo su mando, ¿significa eso que La Salle y la Guardia del Virrey se convertirán en ejército español? Zerboni. No sé si desean cambiar de nacionalidad, pero administrativamente siguen perteneciendo a la gendarmería francesa. Son, después de todo, la Guardia del Virrey de Nueva Francia. Lo mismo ocurre con el mariscal Junot. El jefe de Estado Mayor del segundo cuerpo, Zerboni, se encogió de hombros. Por supuesto, es muy probable que nuestro segundo cuerpo también permanezca como fuerza de ocupación en España. Actualmente, el Imperio francés mantiene fuerzas de ocupación en los llamados estados satélite. La República Helvética, la República Bátava, el Ducado de Bohemia y el Ducado de Galitzia, y ahora también el recién creado Ducado de Varsovia. Y ahora España, donde un nuevo rey acaba de ascender al trono y obviamente habrá inestabilidad. Por supuesto, no pueden estacionar un cuerpo de ejército masivo indefinidamente, así que probablemente se reducirá a unas 3 divisiones.
Pensando que las tropas actualmente arrastradas hasta aquí probablemente serían las elegidas, Masena se relamió. ¡Qué inconveniente! Mi plan de vida era terminar esto rápidamente, volver a París y disfrutar de elegantes fiestas. ¿No había decidido alinearse con el virrey, perdón, su majestad el rey de España? Eso no significa que quisiera dar vueltas en Madrid. Piénsalo. Junot solo tiene que ser comandante de la guardia, así que al final soy yo quien tiene que luchar. Justo cuando Masena iba a quejarse, el comandante de la división directa del cuerpo, Suchet, negó con la cabeza. Bueno, por lo que veo ahora, parece que su majestad el rey va a tomar el mando personalmente. Se podía ver a Eugene, al frente del cuerpo, escuchando el informe del brigadier de caballería Lasalle que acababa de regresar. Majestad, ¿qué hacemos? Si me lo permite, podría barrer ese pequeño ejército. ¿Son británicos? ¿Eh? Ah, sí, supongo. No parecen españoles. Ante el informe de Lasalle, Eugene sonrió levemente y respondió. Si te ordeno un avance temerario, acabarás sirviendo de diana para las balas de los casacas rojas. En la historia original, Lasalle finalmente muere en una carga temeraria. Además, los casacas rojas, es decir, el ejército británico con su uniforme rojo, son famosos por su excelente puntería. Al controlar regiones de la India ricas en salitre, pueden usar enormes cantidades de pólvora incluso en prácticas. Francia también ha puesto mucho esfuerzo en la producción de pólvora e importa cantidades desde Egipto y el Mediterráneo, de partes de la India que Inglaterra aún no controla. Pero no es comparable con Inglaterra. Por supuesto, esto era algo que enfurecía a Lasalle. ¿Me está provocando? Después de usar a Ney y a Murat, ¿ya no me necesita? Déjeme mostrarle la carga de Lasalle. Lasalle, lo digo en serio. ¿Eh? Oh, majestad. ¿Por qué dice eso? Mirando al desconcertado Lasalle, Eugene desvió la mirada. El comandante enemigo debe ser un hombre que entiende el honor. Hipólite, ve y propone una reunión. Hipólite se relamió y espoleó su caballo. No era una misión agradable. Sin embargo, ahora Eugene no es simplemente el amigo de Hipólite o un virrey designado, sino un verdadero rey. Así que esta es una orden real. ¿Por qué siempre me tocan a mí estas misiones peligrosas? Entendido. Por supuesto, Eugene no tenía la más mínima duda de que el comandante británico mataría a un emisario. El hombre que en la historia futura sería conocido como el Duque de Hierro es todo un caballero. Nunca pensé que nos encontraríamos de esta manera, príncipe Eugene Freyschutz. Wellington, o mejor dicho, Arthur Wellesley, que ahora es simplemente un prometedor soldado, el sexto hijo de la familia del conde de Mornington, está frente a él. Un hombre que además ganará en Waterloo y obtendrá el título de Duque de Waterloo en los Países Bajos. Eugene, sintiendo extrañamente su corazón agitado, asintió tranquilamente. General Arthur Wellesley. ¿Me conoce? Claro, he oído que los espías de la Sûreté del Príncipe están tan extendidos por todas partes como nuestra Alien Office. G. Mataste a Tipú de Mysore. Era alguien con quien originalmente quería formar una alianza, así que lo recuerdo. Ante la meseta de Salamanca, Eugene y Wellesley se enfrentaron con solo unos pocos guardias. Para Wellesley, la negociación es mejor opción que el combate, así que es inevitable. Pero, ¿por qué Eugene solicitó negociar en lugar de luchar contra Wellesley? Junot e Hipólite, observando desde un lado, no podían entender la razón y solo podían poner los ojos en blanco. Entonces Wellesley aplaudió con admiración. Oh, veo que su visión llega hasta la India. Aquellos fueron buenos tiempos. Para mí fue un campo de batalla glorioso. Ahora solo estoy huyendo. ¿No te retirarás? ¿Eh? ¿Qué quiere decir con eso? Eugene miró al futuro duque de Hierro con un rostro desprovisto de sonrisa. No quiero librar una guerra de desgaste con Inglaterra. Si te retiras a Londres, te abriré el camino hasta Gibraltar. Si alguien que conociera la historia original estuviera aquí, podría haber confundido a Eugene con el Duque de Hierro. Pero la razón por la que Wellesley sería conocido en el futuro como el Duque de Hierro no se debe solo a su expresión severa después de convertirse en duque. Con una leve sonrisa, Wellesley rechazó firmemente. Eso es problemático. La orden que recibí del primer ministro fue establecer un régimen pro-británico en España. Eugenia asintió.
Entonces, no tenemos más remedio que luchar. Te doy 3 días. Incluso en una situación desfavorable, no renuncia a su objetivo. Ese es realmente el verdadero fundamento del Imperio Británico, un hombre como Wellesley que tuvo éxito en la conquista de la India. Por supuesto, en la historia futura, pasaría a la historia por derrotar a Napoleón. Viendo a Wellesley desaparecer a lo lejos con una actitud serena, Hipólite no pudo contenerse y preguntó: ¿por qué no lo capturamos? Eugene, sin apartar la mirada de la espalda de Wellesley, respondió: probablemente no podríamos capturarlo. De hecho, en la historia original, Wellesley no pudo capturar a Soult, pero Wellesley tampoco es alguien a quien subestimar. Además, no hay razón para enfrentarse directamente con el enemigo más peligroso. Al menos, no todavía. Capítulo 430. La persecución había comenzado. Adelante. Todo el ejército, avanzad. Más velocidad. General. Jadeo, nos estamos alejando demasiado del cuerpo principal. No lo hago porque me guste. Lasalle gritó al Jade ante la Marque que lo seguía apresuradamente. De repente, nuestro virrey, no, su majestad el rey, decidió actuar caballerosamente. Y todo se ha vuelto un desastre. En realidad, la especialidad de Lasalle es destrozar al enemigo mediante un movimiento rápido seguido de un ataque sorpresa. Esta táctica la utilizó principalmente cuando comandaba independientemente fuerzas a nivel de división en el Nuevo Mundo. Pero tras el encuentro cara a cara de Eugene con Wellesley, concediéndole 3 días, la situación había cambiado. Cuando el ejército francés comenzó la persecución, los británicos ya habían huido hacia el oeste. En ese momento, el general de brigada Champeaux, amigo cercano, alcanzó rápidamente a Lasalle que fustigaba a su caballo. Lasalle, esto es extraño. ¿Qué es extraño? Supongo que convertirse en rey le ha dado demasiada confianza. ¿No viste cómo su majestad empleó la guerra relámpago en Jena hace poco? La velocidad con la que se movió desde Berlín hasta Austerlitz fue tan rápida que incluso a nosotros nos costaba seguirle. Champeaux frunció el ceño mientras observaba el polvo de la marcha de la división de infantería que los seguía desde atrás. Su majestad piensa que algo grande nos espera. Lasalle finalmente redujo la velocidad de su caballo. Ciertamente, las palabras de Champeaux no estaban equivocadas. Justo después de la batalla de Jena el año pasado, Eugene realizó un movimiento urgente hacia Austerlitz. Considerando la velocidad con la que avanzaba entonces, es extraño que Eugene haya dado este margen. Además, había otro problema. Ahora que lo pienso, ya hemos cruzado la frontera portuguesa. ¿Acaso habíamos declarado la guerra a Portugal? No necesitamos declaración de guerra. Todavía estamos en combate con Inglaterra, así que la guerra de la tercera coalición no ha terminado. Además, Portugal es aliado de Inglaterra. Me pregunto si acabaremos galopando hasta Lisboa. Oye, tú. ¿No hay señal del enemigo? Lamarque. Lamarque, que cabalgaba en la vanguardia, regresó con su escuadra e informó. Todavía no hay nada. Sin embargo, el terreno al frente no es muy favorable. Comenzaban a aparecer montañas, colinas y laderas. Era completamente diferente de las regiones españolas que, aunque eran tierras altas, habían sido buenas para cabalgar. Sobre todo, empezaban a verse ríos que requerirían que los ingenieros tendieran puentes para cruzarlos. No era un campo de batalla favorable para la caballería. Lasalle estrechó los ojos mientras miraba hacia adelante con su catalejo. Vaya, este terreno es perfecto para emboscadas. Champeaux sonrió radiante mientras sacaba un regalo que había traído del Nuevo Mundo. ¿Qué es esto, la Edad Media? Hablar de emboscadas en el siglo XIX, Champeaux. Nosotros no tuvimos que enfrentarnos a esas milicias llamadas guerrillas después de la coronación de Su Majestad. Pero el cuerpo del mariscal Massena se enfrentó a menudo con ellos. Justo en lugares como este. ¿Serán los portugueses tan tenaces como los españoles? En ese momento, Palafox, que había venido con Lasalle, negó con la cabeza. Aunque están en la misma península ibérica, los portugueses tienen un carácter muy diferente. Para empezar, los catalanes y los castellanos tienen temperamentos distintos, y dentro de Castilla, las regiones de Galicia y León también son diferentes. Palafox era un general que había estado a cargo de la caballería en la guarnición de Madrid.
Por supuesto, no era comparable con la brigada de La Salle, pero tenía una habilidad decente para el mando de caballería. Por eso había venido con ellos como guía y comandante asistente. La Salle se acarició la barba y preguntó. General Palafox. Aún así, ¿usted conoce mejor que nosotros las formas portuguesas? ¿Qué opina? ¿Deberíamos lanzar un ataque sorpresa aquí? No, los portugueses preferirían asediarnos. No eligen tácticas que causen muchas bajas humanas. Entonces no importa. Avanzad. Nuevamente, La Salle comenzó a galopar al trote, liderando desde el frente. Tatata. Pero mientras miraba hacia adelante, La Salle abrió mucho los ojos y canceló la orden. Un momento, detengan los caballos. Reducid la velocidad, ahora mismo. El regimiento de caballería de la Guardia Virreinal, compuesto por 1000 hombres, se detuvo. No es que hubiera aparecido repentinamente un gran ejército. Simplemente, apareció un obstáculo bloqueando el camino justo después de cruzar la colina. Viendo la barrera, La Salle preguntó a Champeaux. Champeaux, mis ojos no me engañan, ¿verdad? Champeaux observó fijamente la pared y luego giró su caballo. Parece que debemos informar a su majestad. Esto no es algo que nuestra brigada de caballería de la guardia pueda resolver. Ante el ejército del virrey había aparecido una cadena de murallas, fortalezas y montañas. La gente siempre quiere tenerlo todo. Esa codicia hace que todo sea difícil. Pero Portugal es estratégicamente un punto crucial. Si abandonamos España, ya no sería un punto crucial. Además, ni siquiera yo puedo superar esa barrera. Eugene respondió a Hipólite, señalando la barrera que La Salle había avistado primero. Incluso a su majestad imperial le resultaría difícil. Aunque parece que la construyeron con mucha prisa, la mayoría son murallas de tierra. Sin embargo, las troneras distribuidas por toda la estructura dificultan acercarse imprudentemente. Viendo una formación que de alguna manera recordaba a la línea Maginot, Eugene sonrió amargamente. ¿La línea de Torres Vedras? ¿Qué es eso? El nombre Atazona. La han construido completamente como el muro de Adriano. No sabía que Wellington, no, Wellesley, también tuviera talento para la construcción de fortificaciones. La línea de Torres Vedras, es decir, la línea defensiva de Lisboa creada por Wellesley. Las áreas de Torres y Vedras, justo al norte de Lisboa, tienen muchas zonas montañosas. Aprovechando este terreno, crearon una línea defensiva para impedir que ejércitos extranjeros invadieran fácilmente. En realidad, en la historia original, como el ejército francés ocupó Lisboa una vez, los ingleses idearon esta fortaleza para su defensa. Por supuesto, como ahora se ha construido apresuradamente y no está completa, incluso Álava, que había venido como acompañante, lo señaló. Todavía no es una línea defensiva en su forma completa, Majestad. General Álava, ¿cómo puede estar tan seguro? Además, el ejército imperial francés que nos apoya solo tiene cañones antiguos. Todos los unicornios modernos al estilo de Warnais han sido enviados al frente oriental. Los asedios no se hacen solo con cañones. De repente, Álava se inclinó entusiasmado ante el nuevo rey Eugene. Si dais la orden a la división de Madrid, con gusto sacrificaremos nuestras vidas para expulsar a los ingleses de esta tierra. Es irónico considerando que en la historia original, Álava fue uno de los principales colaboradores de Wellington. Sin embargo, en este momento, son los ingleses quienes atacan al legítimo rey de España. Por lo tanto, desde la perspectiva de Álava, el patriota, expulsar al ejército británico es una conclusión lógica. Eugene sonrió levemente y negó con la cabeza. Eres valiente. Pero no soy un rey que ordena a nobles leales morir en vano en el campo de batalla. Esto no sería una muerte en vano. Es absolutamente necesario. Si lo dejamos así, Inglaterra dominará efectivamente Portugal y continuará amenazando el trono. Ese también es un juicio correcto, pero el marqués de la Romana y el ex-rey Carlos IV todavía están en la península ibérica. De repente, Eugene entrecerró los ojos. La estrategia de Wellesley es hacernos perder tiempo aquí. Esta barrera, en la historia original, ni siquiera Massena pudo superarla. Para Eugene, superarla en poco tiempo es prácticamente imposible.
Si pierden tiempo aquí, es evidente que el ejército del Marqués de la Romana, aún al acecho en el sur, y los elementos descontentos de todas partes se levantarán nuevamente. Entonces España caerá en un caos incontrolable. Naturalmente, todas las colonias del Nuevo Mundo intentarán independizarse. Entonces Junot se acercó y chasqueando la lengua preguntó. Vaya, Su Majestad. ¿Qué haremos? Deberíamos traer la flota mediterránea y atacar Lisboa. Es demasiado valioso para renunciar así. Lisboa será tu lugar de muerte, Junot. ¿Por qué esa maldición? ¿No es demasiado? Junot se sorprendió, pero Eugene sonrió levemente. Eugene no estaba simplemente maldiciendo a Junot. Realmente, Junot ocuparía Lisboa pero sería expulsado tras una derrota, y en la historia original, las heridas sufridas durante la campaña italiana se reactivarían causándole una enfermedad mental. Así que decir que Lisboa es un lugar de muerte no es falso. De repente, Eugene cambió de tema. Retrocederemos al norte del río Duero. Majestad. Debemos atravesar la línea defensiva ahora, mientras aún no está completa. No lo repetiré, Álava. El río Duero es el río que forma la frontera norte entre España y Portugal. El ejército de Castilla regresará a su frontera original y asumirá una postura defensiva. Ahora es tiempo de pacificar el interior de España. Eugene había decidido renunciar a Portugal. En las afueras de Salamanca, una ciudad que alberga a la universidad más antigua de España, Eugene estableció su campamento. Majestad, habéis evitado el enfrentamiento con Wellesley. Jomini, que visitó la tienda por la noche, sonrió satisfecho. Sería aún mejor si una bella dama lo visitara, pero actualmente no hay mujeres acompañando al cuerpo de ejército de Eugene. De alguna manera, hasta extrañaba a Pauline, que servía como oficial de enfermería. Eugene apartó estos pensamientos y respondió. ¿Así que lo has notado? Otros pueden ver al ejército británico, la línea defensiva portuguesa, o al ejército del Marqués de la Romana que aún permanece en el sur de Castilla, pero yo veo la estrategia misma de Su Majestad. Parece que solo os preocupa Wellesley. Estás en lo cierto. Wellesley es diferente a otros generales europeos. De repente, Eugene miró fijamente el mapa desplegado en el escritorio temporal de la tienda real. ¿Recuerdas que antes hablamos del ejército de la India, Jomini? Wellesley es precisamente quien movía ese ejército. Tiene experiencia en guerras a gran escala donde se mueven cientos de miles de tropas. Y además, experiencia ganándolas. Esta es la verdadera razón por la que Wellesley destacó tanto en la historia original. Las guerras que movilizan grandes cuerpos de ejército apenas estaban comenzando en Europa. Pero Wellesley había experimentado innumerables veces en la India campos de batalla donde chocaban fuerzas de cientos de miles. En cierto sentido, había regresado a Europa con mucha más experiencia de combate que la mayoría de los veteranos. Por supuesto, su victoria en la guerra de guerrillas durante la guerra peninsular se debió simplemente a su talento. Entonces, ¿renunciáis a Portugal? Si algo sale mal, podríamos tener que renunciar hasta el sur de España. No digamos ya Portugal. Tenéis que capturar al Marqués de la Romana. Jomini ofreció su consejo basado en un análisis agudo. Deberíais reorganizar la entusiasta división de Madrid y los ejércitos de Castilla y Aragón para enfrentaros a él. Capturar a los españoles con españoles. Esto es lo que Jomini estaba proponiendo. Por supuesto, como sería una batalla de desgaste, no podrían gastar la valiosa guardia del virrey o el segundo cuerpo. Sin embargo, Eugene no quería ampliar la guerra civil. Porque cuanto más se agotara el poder nacional de España, mayor sería la posibilidad de que los criollos del Nuevo Mundo se independizaran. Si se perdía este momento, sería imposible para España mantener su imperio colonial. Eugene, que había estado mirando fijamente el mapa, asintió. Sí. Sin embargo, también debemos dar al Marqués de la Romana una justificación para rendirse. Por ejemplo, un motivo para una rendición sin derramamiento de sangre. Fin del capítulo 430.